La reconciliación en la Biblia. El único deseo de Dios es reconciliarse con el mundo y restaurar nuestra alianza con Él. Los profetas proclaman su llamada a la conversión y a la santidad. Sed santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. Al inicio de cada cuaresma se nos recuerda de modo especial las palabras del profeta Joel. Pues bien, oráculo del Señor, convertíos a mí de todo corazón, con ayunos, llantos y lamentos. Rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, un Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en amor, que se arrepiente del castigo. Llamad a los ancianos, congregad a los muchachos y a los niños de pecho. Salga el esposo de la alcoba y la esposa del tálamo. Entre al atrio y el altar lloren los sacerdotes, servidores del Señor, y digan: ten compasión de tu pueblo, Señor. No entregues tu heredad al oprobio ni a las burlas de los pueblos, porque van a decir las gentes: ¿dónde está su Dios? Desde el Antiguo Testamento, la reconciliación forma parte de la entraña misma de la revelación. El idioma en el que Dios se dirige a su criatura está compuesto de 7 palabras que conllevan una inmensa exigencia y brotan constantemente de su amor. Amor, misericordia, ternura, perdón, conversión, reconciliación y vida. Por eso exclama Miqueas: ¿qué Dios hay como tú, capaz de perdonar el pecado, de pasar por alto la falta del resto de tu heredad? No conserva para siempre su cólera, pues le gusta la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, destrozará nuestras culpas, arrojará nuestros pecados a lo hondo del mar. Y el salmista dice: el Señor no nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que le temen. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Esta revelación se cumple en el Nuevo Testamento. La muerte y la resurrección de Cristo, que viene para salvar a los pecadores y no para castigarlos, dan testimonio fehaciente, vivo y concreto de que Dios no es un Dios colérico. Con su muerte en la cruz, Jesús paga nuestra deuda y rescata al mundo. En la cruz se realizó un gran negocio. Allí fue desatado el saco que contenía nuestro precio. Cuando su costado fue abierto con la lanza de quien lo hirió, brotó de él el precio de todo el orbe. Y, antes de pasar de este mundo al Padre, confía a sus discípulos la misión de predicar en su nombre la conversión y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén.
La voluntad de perdonar, de acogernos como al hijo pródigo que regresa a casa, de poder derramar en nuestros corazones el insondable amor que nos tiene, bulle en él, como en el fuego, en un volcán, y precede con mucho a la confesión de nuestros pecados. La Biblia nos habla también del perdón y la reconciliación entre los hombres, indispensables para la paz y el equilibrio interiores. Porque el placer ilusorio de destruir a los demás mediante la calumnia, las injurias, la difamación, la mentira y toda clase de maniobras hostiles nos deja más que amargura en el corazón. La historia de José, que pone fin al libro del Génesis, capítulos 37 al 50, es la historia de una reconciliación en el seno de una familia que ha vivido enfrentamientos dramáticos. Los hermanos de José, perfecta prefigura de Cristo, tienen celos de él, lo aborrecen y acaban vendiéndolo. Pero él, honradamente conmovido y llevado del sentimiento de pertenencia a una misma familia, consigue perdonarlos y restablece la armonía y la unidad de una familia rota por la envidia y el odio. Jesús culmina esta enseñanza pidiéndonos que sepamos perdonar las ofensas graves y repetidas hasta 70 veces 7. Y nos da ejemplo de ello en la cruz, rezando por sus verdugos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios está siempre dispuesto a perdonar nuestros pecados, a condición de que nos arrepintamos y emprendamos el camino de vuelta a la casa del Padre. Esa vuelta exige una conversión, es decir, la voluntad eficaz de renunciar radicalmente a esos pecados y de cambiar de vida, como dice claramente Ezequiel. Si el malvado se convierte de todos los pecados cometidos y observa todos mis preceptos, practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No se tendrán en cuenta los delitos cometidos. Por la justicia que ha practicado, vivirá. ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado oráculo del Señor Dios? ¿Y no que se convierta de su conducta y viva? Ezequiel 18 del 21 al 23. Dios quiere reconciliarse con todos y cada uno de sus hijos. La palabra reconciliación alude a la decisión por parte de quienes han vivido un intenso desacuerdo de ir el uno hacia el otro para recuperar la paz y una auténtica amistad en el perdón recíproco y perdurable. Aunque el término no aparezca como tal en los evangelios, San Pablo lo emplea para referirse a nuestra justificación, aludiendo en este caso a una relación asimétrica. Es Dios quien perdona y somos nosotros quienes tenemos un camino que recorrer hacia Él. De ahí la expresión, dejarse reconciliar. Y la pasiva, hemos sido reconciliados. Es Dios a quien ofendemos a diario y a cada instante con nuestros pecados, quien toma la iniciativa y nos ofrece su perdón, porque sabe que somos polvo. Como el padre del hijo pródigo, tiene siempre la mirada puesta en el horizonte, con la esperanza de vernos regresar. Y desde el instante en que nos avista de lejos, se le conmueven las entrañas
y corre a abrazarnos antes incluso de escucharnos pedirle perdón. Ya Ezequiel había dicho: di a la casa de Israel, esto dice el Señor Dios, no hago esto por vosotros, casa de Israel, sino por mi santo nombre, profanado por vosotros en las naciones a las que fuisteis. Manifestaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre los gentiles, porque vosotros lo habéis profanado en medio de ellos. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias e idolatrías. Os he de purificar, y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Ezequiel 36, 22, 23 y 25, 27. Reconciliarse con Dios en el sacramento de la penitencia no es, por lo tanto, un gesto inútil, pasado de moda y reducido en el mejor de los casos a una experiencia psicológica lenitiva, y en el peor a una experiencia humillante y desagradable. De hecho, reconciliarse sinceramente con alguien siempre trae consigo alegría, paz y un impulso renovado. Habrá más alegría en el cielo, dice Jesús, por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no necesitan convertirse. Lucas 15:7. Entonces, ¿por qué son tan pocos los que acuden hoy a los confesionarios para pedir sinceramente a Dios el perdón de sus pecados? ¿Por qué prefieren saciarse de las algarrobas que comen los cerdos, en vez de regresar a Dios y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo? Lucas 15, el 11 al 21. Nos hemos vuelto superficiales, no somos conscientes de nuestra autodestrucción y estamos convencidos de que no necesitamos a Dios. Beneficios de la confesión. En el misterio de la cruz nos han sido revelados todo el horror y la gravedad del pecado y, al mismo tiempo, la inmensidad del amor divino y de la misericordia que se nos ofrece. Valemos toda la sangre de Cristo. Sin duda hemos sido comprados a buen precio. Escribe San Pablo a los Corintios, 1 Corintios 6, 19, 20. No tengamos miedo de acercarnos al sacramento de la penitencia con la mayor frecuencia posible. Cuando os sintáis oprimidos por vuestros pecados, acercaos a Dios que os espera en el confesionario, en la persona del sacerdote. De Él se sirve Dios para renovaros, para sanaros y devolveros la vida. No os fijéis en lo que hay de humano en Él, en su fisonomía, ni en sus pecados. Porque como dice San Pablo, lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar lo poderoso. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. A Él se debe que vosotros estéis en Cristo Jesús,
el cual se ha hecho para nosotros sabiduría de parte de Dios, justicia, santificación y redención. Primera de Corintios 27:30. Si alguna vez caemos en la tentación, si por un motivo grave rompemos nuestra relación con Dios, acudamos con toda confianza al sacramento de la misericordia, invocando la poderosa intercesión de la Virgen y de todos los santos. Entonces Dios nos reconstruirá y nos devolverá un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y, como Él conoce bien de qué está hecho el hombre, recibiremos también una ayuda especial para vencer la tentación, para el buen combate de la fe contra Satanás y el espíritu del mundo. Que no nos dé vergüenza confesarnos. La confesión alegra el corazón de Dios, porque para su corazón de Padre es la ocasión que le brindamos de abrazar a ese Hijo pródigo que somos cada uno. Matar el ternero cebado para festejar nuestro regreso y restituirnos nuestra filiación divina. Esa riqueza incomparable de nuestra existencia que, como explica el prelado del Opus Dei, Monseñor Fernando Ocaris, es el fundamento de nuestra fraternidad en el seno de la Iglesia. La filiación divina es por la gracia santificante. Nuestra introducción en la vida divina de la Santísima Trinidad, como hijos del Padre en el Hijo por el Espíritu Santo. Por la gracia bautismal hemos sido constituidos hijos de Dios. Con esta libre decisión divina, la dignidad natural del hombre se ha elevado incomparablemente. Y si el pecado destruyó ese prodigio, la redención lo reconstituyó de modo aún más admirable, llevándonos a participar todavía más estrechamente de la filiación divina del Verbo. En definitiva, la filiación divina está presente en todos los pensamientos, en todos los deseos, en todos los afectos, y se expande necesariamente en fraternidad. El Espíritu mismo da testimonio junto con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este testimonio es en nosotros el amor filial a Dios, que lleva consigo el amor fraterno. La confesión nos reincorpora a la casa y a la familia de Dios. Nos hace experimentar el amor del Padre hacia sus hijos y nos reconcilia en este mismo instante con la Iglesia entera. Si nos callamos, si nos negamos a acudir al confesionario para abrirnos al sacerdote que está ahí en nombre de Dios y confesar humildemente, con claridad y absoluta franqueza nuestras faltas, verdaderamente arrepentidos, experimentaremos ese peso que el pecado carga sobre nuestra conciencia y del que con tanto acierto habla el salmista. Mientras calles se consumían mis huesos, rugiendo todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi savia se había vuelto un fruto seco como en los calores del verano. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Salmo 32, del 3 al 5. Si no queremos que nuestra vida permanezca sumida en tinieblas, en la contradicción, en la incoherencia y en una falsedad vergonzosa, hemos de mirar cara a cara las obras de nuestra vida y afrontar toda la verdad, por terrible que sea, pidiendo a Dios que venga en nuestra ayuda. No podemos ser
pecadores salvados por la gracia, sin antes ser capaces de reconocernos pecadores y tener la humildad de confesarlo así ante el sacerdote, ministro de Cristo y administrador de los misterios de Dios, manifestando de modo concreto nuestro arrepentimiento. Frecuencia de la confesión. La confesión anual forma parte de los mandamientos de la Iglesia. Todo fiel, llegado a la edad del uso de razón, debe confesar, al menos una vez al año, fielmente sus pecados graves. Quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, que no comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental, a no ser que concurra un motivo grave y no haya posibilidad de confesarse, y en este caso tenga presente que está obligado a hacer un acto de contrición perfecta, que incluye el propósito de confesarse cuanto antes. Los niños deben acceder al sacramento de la penitencia antes de recibir por primera vez la Sagrada Comunión. Más allá de este mínimo indispensable, la Iglesia recomienda la confesión frecuente de nuestros pecados, como enseña el Catecismo. La confesión periódica de nuestros pecados veniales ayuda a formar la conciencia, es decir, a hacerla más delicada y más sensible a la ofensa a Dios, a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo, a progresar en la vida del Espíritu. Cuando se recibe con frecuencia, mediante este sacramento, el don de la misericordia del Padre, el creyente se ve impulsado a ser él también misericordioso. Y cita a San Agustín: quien confiesa y se acusa de sus pecados, hace las paces con Dios. Dios reprueba tus pecados. Si tú haces lo mismo, te unes a Dios. Hombre y pecador son dos cosas distintas. Cuando oyes, hombre, oyes lo que hizo Dios. Cuando oyes, pecador, oyes lo que el mismo hombre hizo. Deshaz lo que hiciste para que Dios salve lo que hizo. Es preciso que aborrezcas tu obra y que ames en ti la obra de Dios. Cuando empiezas a detestar lo que hiciste, entonces empiezan tus buenas obras, porque repruebas las tuyas malas, practicas la verdad y vienes a la luz. Para experimentar el perdón y la misericordia de Dios, hemos de procurar mantener la mirada puesta en Él, que nos indica el camino de vuelta abierto por su palabra con esta súplica paternal: convertíos a mí de todo corazón, con ayunos, llantos y lamentos. Rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, un Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en amor, que se arrepiente del castigo. El gran peligro de la vida espiritual: la tibieza y la rutina. Bienaventurados los pobres en el espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Mateo 5, del 2 al 11. Con el anuncio de este mensaje insólito y tan sumamente exigente, Jesús nos indica el camino que nos conduce a la perfección y a la santidad. El camino de las bienaventuranzas es un camino duro, arduo y exigente por el que Jesús nos arrastra tras sus pasos. Junto a Él nos hace pasar por el sufrimiento y la muerte,
para entrar en el misterio de la vida. No obstante, el fervor con el que emprendimos el camino de la vida interior quizás se vea rápidamente amenazado por la tibieza y la rutina. La tibieza no tiene nada de atrayente, por eso nunca nos la encontramos de frente. Se nos mete a hurtadillas como un gusano roedor que poco a poco y en silencio excava y devora nuestro interior y provoca un horrible vacío en nosotros. La tibieza nos roba toda consistencia, todo entusiasmo, todo deseo de continuar nuestro camino hacia la cima en la que nos espera Dios. Nos instala en la mediocridad, en la dejadez espiritual, en la indiferencia hacia Dios. El hombre alcanzado por la tibieza no necesita cometer grandes pecados para constatar la ruina de su ser espiritual. Le basta la inercia. La rutina es hermana de la tibieza. Nos hace impermeables a la gracia. Como bien decía Pegui, ¿hay algo peor que tener un mal pensamiento? Es tener un pensamiento preconcebido. ¿Hay algo peor que tener un alma mala y también que hacerse un alma mala? Es tener un alma preconcebida. También hay algo peor que tener un alma perversa. Es tener un alma acostumbrada. Las peores miserias, las peores bajezas, las vilezas y los delitos, el pecado mismo son a menudo los puntos vulnerables de la armadura del hombre. Los puntos vulnerables a través de los cuales la gracia puede penetrar en la coraza de la dureza del hombre. Pero sobre esta inorgánica coraza de la costumbre, todo resbala y se despunta toda espada. La tibieza y la rutina llevan a la dejadez, a la negligencia, a un dejar pasar y a una muerte lenta. Por eso Dios, tan lleno siempre de perdón y de ternura hacia los pecadores, dirige durísimas palabras a los tibios. Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Apocalipsis 3, 15, 16. Recomenzar cada día. La única manera de prevenir la tibieza es decidirnos a recomenzar cada día, sin conformarnos jamás con lo que creemos haber conseguido. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Lucas 9, 23. La cruz cada día para resucitar cada día. Y añade San Jerónimo, no solo en el tiempo de la persecución o cuando se presenta la posibilidad del martirio, sino en toda situación, en toda obra, en todo pensamiento, en toda palabra. Neguemos aquello que antes éramos y confesemos lo que ahora somos, puesto que hemos renacido de Cristo. Para pasar realmente de las tinieblas a la luz, debemos abandonar lo que éramos ayer y empezar a vivir plenamente nuestra filiación divina. La conversión es obra de un instante. La santificación es tarea de toda una vida. Por eso es imprescindible estar dispuesto a comenzar cada día con el impulso renovado de la primera conversión.
La disposición a recomenzar siempre exige una humildad auténtica que renuncia a hacer recuento de los éxitos, a mirar atrás para contemplar el camino recorrido. Lo olvida todo, porque deja de ser importante a sus propios ojos. Lo único que cuenta es Dios. El modelo por excelencia de esta humildad de niño es la Virgen, de quien se puede decir que su humildad es la explicación de su perfecta pureza. Madre inocente, sencilla, niña, pura, de alma cristalina. Estas palabras coinciden plenamente con la imagen que se ha formado la tradición de esta joven madre de condición humilde, pero totalmente llena de Dios. Entre tantos textos como se han escrito acerca de la Virgen María a lo largo de 20 siglos, quiero citar estas frases de Georges Bernaus, que expresan a la perfección lo que intento decir. Ella es nuestra madre, lo sabemos. Es la madre del género humano, la nueva Eva, pero también es su hija. El viejo mundo, el mundo desolado, el mundo anterior a la gracia, la estuvo acunando mucho tiempo, siglo tras siglo, contra su corazón afligido, en una espera incierta e incomprensible de una Virgo Genitrix, con sus viejas manos cargadas de crímenes, con sus torpes manos, protegió durante siglos a esa niña maravillosa de la que no se sabía ni el nombre. Una niña que es reina de los ángeles y siguió siéndolo, no lo olvides. La Edad Media lo entendió muy bien. La Edad Media lo entendía todo. La santidad de Dios, la sencillez de Dios, la aterradora sencillez de Dios que ha herido el orgullo de los ángeles. Para la Virgen no hubo ni triunfos ni milagros. Su Hijo no permitió que la gloria humana la rozara ni con el extremo más delicado de su ala cruel. Nadie ha vivido, ha sufrido, ha muerto con tanta sencillez y con una ignorancia tan profunda de su propia dignidad. Una dignidad que, sin embargo, la sitúa por encima de los ángeles. Después de todo, nació sin pecado. ¡Qué soledad tan asombrosa! Un manantial tan puro, tan límpido y tan puro, que ni siquiera pudo ver reflejada en él su propia imagen, creada únicamente para deleite del Padre. ¡Qué soledad tan sagrada! Es verdad que nuestra especie no vale mucho, pero la infancia conmueve siempre sus entrañas. La ignorancia de los niños les hace bajar los ojos, esos ojos suyos que conocen el bien y el mal, esos ojos suyos que han visto tantas cosas. Al fin y al cabo, no es más que ignorancia. La Virgen era la inocencia. La mirada de María es la única mirada verdaderamente inocente, la única auténtica mirada de niño que se ha posado nunca sobre vuestra vergüenza y nuestra desgracia. Sí, hijo mío, para rezar bien a la Virgen hay que sentir sobre uno esa mirada que no es exactamente la de la indulgencia, porque la indulgencia siempre va acompañada de alguna experiencia amarga, sino la de una tierna compasión, la de un asombro afligido, la de no se sabe bien qué sentimiento inaudito, inefable,
que la hace más joven que el pecado, más joven que la raza de la que procede, y aún así, madre por la gracia, madre de las gracias, la Benjamina del género humano. Recomenzar humildemente cada día no significa tomarse el combate diario a la ligera o dejar de atribuirle su valor y su importancia. Al contrario, la Escritura habla con frecuencia del temor de Dios que debe acompañar el curso de nuestra vida. No se trata de temor a su castigo, sino del inmenso respeto que hemos de tener, de la conciencia de nuestra pequeñez y de nuestra miseria, y por lo tanto, de la extraordinaria gratuidad de amor contenida en la salvación de Dios. De hecho, lo que mueve al cristiano es el amor manifestado en la persona de Cristo, que nos enseña a amar a todos los hombres y a la creación entera. No es un amor superficial, porque ha llegado hasta la sangre. Por eso nuestra vida cristiana debe desarrollarse en un clima de responsabilidad y de seriedad. No os engañéis, de Dios nadie se burla, nos advierte San Pablo en Gálatas 6:7. Hay que decidirse. No podemos vivir manteniendo encendidas esas dos velas de las que, según el dicho popular, cualquier hombre está surtido. Una para San Miguel y otra para el diablo. Hay que apagar la vela al diablo. Nuestra vida tiene que arder hasta consumirse al servicio del Señor. Y eso es algo que exige una decisión diaria. El difícil privilegio de la libertad. El hombre es la mayor maravilla de la creación visible, porque es inteligente y libre, capaz de conocer y de darse, un inmenso privilegio que sin embargo posee como en germen, y es tarea suya aprender a hacer buen uso de él. Por decirlo de algún modo, conquistarlo día a día hasta su plenitud. La Constitución resume con acierto lo que piensa la Iglesia acerca de la verdadera libertad, en un texto admirablemente estructurado y de una claridad excepcional. La orientación del hombre hacia el bien solo se logra con el uso de la libertad, la cual posee un valor que nuestros contemporáneos ensalzan con entusiasmo y con toda razón, con frecuencia. Sin embargo, la fomentan de forma depravada, como si fuera pura licencia para hacer cualquier cosa, con tal que deleite, aunque sea mala. La verdadera libertad es signo eminente de la imagen divina en el hombre. Dios ha querido dejar al hombre en manos de su propia decisión, para que así busque espontáneamente a su Creador, y adhiriéndose libremente a éste alcance la plena y bienaventurada perfección. La dignidad humana requiere, por tanto, que el hombre actúe según su conciencia y libre elección, es decir, movido e inducido por convicción interna, personal, y no bajo la presión de un ciego impulso interior o de la mera coacción externa. El hombre logra esta dignidad cuando, liberado totalmente de la cautividad de las pasiones, tiende a su fin con la libre elección del bien y se procura medios adecuados para ello con eficacia y esfuerzos crecientes. La libertad humana, herida por el pecado, para dar la máxima eficacia a esta ordenación a Dios,
ha de apoyarse necesariamente en la gracia de Dios. Cada cual tendrá que dar cuenta de su vida ante el tribunal de Dios, según la conducta buena o mala que haya observado. Por eso el hombre nunca llegará a ser verdaderamente libre si no se esfuerza, con la gracia divina, por restaurar en él la imagen y la semejanza de Dios, arruinada por el pecado. En otras palabras, la incorporación a la vida cristiana es lo que le da acceso a la verdadera libertad, que consiste en la elección espontánea del bien. En la medida que el hombre hace más el bien, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, se va haciendo también más libre. No hay verdadera libertad sino en el servicio del bien y de la justicia. La elección de la desobediencia y del mal es un abuso de la libertad y conduce a la esclavitud del pecado. El hombre solo es plenamente hombre si elige el bien ofreciendo su libertad y su amor en homenaje a Dios. Saber decir sí a Dios es inseparable de tener el valor de decir no a cualquiera de las formas modernas de idolatría y a los espejismos de placer que prometen el desorden moral. Hoy la Iglesia se enfrenta a un cúmulo de miserias humanas y sociales, nacidas muchas de ellas de la voluntad de destruir el sistema de valores humanos y cristianos que los siglos anteriores habían logrado. Construir mal que bien, para sustituirlo por una absolutización equivocada de la libertad. Vagamente consciente de que esa libertad es un privilegio divino. El hombre contemporáneo quiere ponerse en el lugar de Dios, legislador y dueño de todas las cosas. Quiere redefinir su naturaleza y su sexo, determinar en calidad de soberano lo que está bien o mal, hasta el punto de convertir en un derecho inalienable un crimen tan abominable como es el aborto, legal, seguro y accesible a todos. El hombre moderno desea una autonomía total respecto de Dios y de sus leyes. El malvado dice con insolencia: no hay Dios que me pida cuentas. Frente a esto, los cristianos deben actuar con audacia, trabajar con grandeza, nobleza y heroísmo, y dar razón de su esperanza. No pueden buscar excusas y renunciar a dejar oír su voz acerca de las cuestiones que comprometen la noción de persona humana y de su dignidad. Deben revelar a los hombres de hoy lo que es la verdadera libertad, y que esa libertad solo la da Jesús. Si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Juan 8:36. Primero nos libera de nosotros mismos, de la esclavitud del pecado y de la muerte, para luego introducirnos en la vida íntima de la Santísima Trinidad. Vivir plenamente el Evangelio, reproducir en nuestra vida la imagen del Hijo de Dios, dejar que Jesús penetre en nuestras vidas, en nuestras sociedades, en nuestras estructuras políticas y económicas, en nuestras culturas, en nuestras investigaciones científicas y tecnológicas, y en todos los campos de la existencia humana. Ayudar a los hombres a abrir de par en par las puertas a Cristo para que Él los haga verdaderamente libres. Esa es la exigente tarea del cristiano. Su misión de cada día.